del año pasado, pero también un registro mucho más amplio. Doctor Víctor González Romero, gracias por atender esta llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén, Jesús. Muchas gracias, doctor. Pues hemos seguido con atención, como siempre, la información que ha publicado en su cuenta de Twitter, entre otros espacios, y hace un resumen de varios datos que nos gustaría que, si fuera posible, nos los comparta. Por un lado, los datos generales que arrojan más de 33,000 registros de personas desaparecidas, los datos generales de las búsquedas, quienes aparecen con vida y quienes no, y otras características también, los lugares de mayores desapariciones, las colonias incluso, y también los promedios por municipio. No sé por dónde quisiera empezar, pero nos presenta esta información general, doctor Víctor Manuel González Romero. Sí, con todo gusto. Mira, lo primero que habría que decir es que el Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, en su última actualización, que es al 31 de diciembre del 24, tiene 33,379 registros, de los cuales en números redondos 16,000 son de personas no localizadas y 17,000 de personas que han sido localizadas, algunas con vida, otras sin vida. Uh-huh. El año pasado aumentaron 3,500 registros en números redondos. El registro de las personas no localizadas aumentó en 1,611. O sea, lo que podemos decir es que en 2024 el número de jaliscienses desaparecidos y no localizados aumentó aproximadamente 10%. O sea, en lugar de disminuir, las personas que están desaparecidas en Jalisco están aumentando. Así es. Con esto Jalisco se consolida en el primer lugar de personas desaparecidas, ya que nos sigue el número de personas el Estado de México con aproximadamente 13,000. Como había dicho, Jalisco tiene 16,000 personas desaparecidas. O sea, tenemos 3,000 más que el Estado de México, aunque el Estado de México tiene pues más del doble de población. Entonces, la situación pues sigue siendo crítica en Jalisco, y 24 fue un año en donde pues aumentaron, se acumularon las personas desaparecidas. Sin embargo, hubo una pequeña reducción con respecto al 2023. En 2023 se acumularon 1,751 personas desaparecidas, y en 2024 se acumularon 1,611. Un poquito menos, pero todavía muy alto. Datos muy altos. Entonces el dato general es que sigue confirmando los datos de 2024, que Jalisco está muy por encima, sigue siendo el epicentro de las desapariciones, como lo subrayamos constantemente aquí. Sí, a pesar de que habrá que observar que, como ustedes lo mencionaron, Jalisco, de una manera totalmente irracional, ha dejado de reportar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas desde marzo del 2022, lo cual pues no solamente es violatorio de una ley general, sino es hasta criminal, porque las personas tienen menos probabilidad de ser encontradas si no está sus datos en el registro nacional. Doctor, otro dato muy interesante es cuando de este análisis, de este universo de 33,769 casos, las características entre hombre y mujer y cómo son localizados o no localizados. ¿Nos puede compartir esta información? Sí, cómo no. En el caso del 2024, del total de registros, que son números redondos 3,500, el 46% siguen sin ser localizados. 4% responden a personas localizadas sin vida, y 50% corresponden a personas localizadas con vida. La mitad se localizaron con vida. Uh-huh. En cuanto a edad, la edad promedio fue 32 años, en donde 27 es para mujeres y 34 para hombres. O sea, las mujeres en promedio son 7 años más jóvenes que los hombres promedio de personas quienes desaparecen. Sí, uh-huh. O sea,
Este dato casi no ha cambiado en los últimos 5 años. Se ha permanecido más o menos constante. Pero del universo general también señalaba que el 71% de las mujeres son localizadas, 25% no, pero hay una tasa, un promedio de localizadas en vida de 4% y son cifras distintas para los hombres, ¿no? Así es. El caso de localizados en vida, en el caso de mujeres es 32, de todas las personas localizadas, 32% son mujeres y 68% son hombres para el año pasado. Uh-huh. Sin embargo, del total de personas de las que hubo reporte, 22% son mujeres. Entonces, esto quiere decir que la localización es más alta en mujeres que en hombres. Que en hombres, sí. Esto fue en el 24 y así ha sido prácticamente todos los años. Es decir, hay más universo de varones desaparecidos, pero también son más los hombres que no son localizados. Así es el porcentaje. Así es. Aproximadamente el 80% de las personas que desaparecen son hombres y 20% son mujeres. Y luego también, pues a partir de estos datos, tiene usted una base de datos de los lugares en concreto con más desapariciones. ¿Cuáles son los sitios que encabezan estos lugares con más desaparecidos, doctor? Bueno, primero habría que decir municipio. El número de personas, los municipios que tienen más desaparecidos son pues los más grandes: Guadalajara, Zapopan, Tlacomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, en este orden. Si tomamos en cuenta la población, o sea, lo que sería el dato de incidencia, esto es personas desaparecidas por cada 100,000 habitantes, me refiero a los datos del año pasado, el 24. El municipio con mayor incidencia es Santa María de los Ángeles, seguido de Huejúcar, Encarnación de 10, Lagos de Moreno, Guadalajara, Tlajomulco, Ixtlahuacán, Los Membrillos, Tlaquepaque, Titupan, Zapopan, Puerto Vallarta, etcétera. Exacto. O sea, a final de cuentas, municipios metropolitanos sí tienen más desaparecidos porque son más grandes, también en incidencia son más grandes. Es muy impresionante, ¿no? Es decir, Santa María de los Ángeles es un municipio pequeño, entonces un universo, digamos, muy reducido de desaparecidos podría ser que digamos, el reporte por cada 100,000 habitantes suba. Pero el caso de Guadalajara es altísimo, ¿no? 64.3 por 100,000 habitantes. Así es. Y en el caso de las colonias, en la nueva central camionera, en Tlaquepaque, fue la colonia en donde se reportaron más casos, con un total de 32, seguido de Chulavista en Tlajomulco con 18, Guadalajara Centro con 17, Oblatos en Guadalajara también con 14, Hacienda Santa Fe de Tlajomulco con 13, también con 13 están Arenales Tapatíos y Santana Tepetitlán de Zapopan. Con 11 tenemos Las Huertas, Santa Anita y Miramar. Con 10 Jardines del Valle y Villa Fontana de Amato, por mencionar los que tienen mayor número de reportes. Así es. Pues, esto que vale la pena mencionar es el tiempo que se tarda entre la desaparición y la publicación del reporte, el reporte o la publicación de la ficha, ya sea que realmente se publicó una ficha, que simplemente se pudo haber hecho la denuncia sin publicar la ficha. En este caso, el año pasado fueron 4.8 meses en promedio, un poco más bajo que el 23, que fueron 6 meses. O sea, en el 23 se tardaron medio año en reportar. En el 24 son 4.8 con 140 días en reportar. Terrible. Sin embargo, en el 21 eran 3.6. Entonces no se está reportando más oportunamente. Y sabemos, por diversas fuentes, tanto el registro estatal como las fichas que publica la Comisión de Búsqueda, que el tiempo entre que una persona desaparece y se reporta es clave
para Claro. aumentar las probabilidades de localización. Las primeras 72 horas son cruciales y las autoridades están tardando más de 4 meses entonces en promedio en hacer el reporte. Le saluda Jesús Estrada, doctor Víctor Manuel. Así es, Jesús. Quería hacerle algunas preguntas, doctor. Sí. Nada más Adelante. Ese tiempo que se tardan también difiere mucho en los municipios. En general, fuera de la área metropolitana de Guadalajara, se tardan mucho más. Por decir ejemplo, fue hasta en promedio los que se reportaron en el 24 tardaron 120 meses. O sea, se reportaron casos de hace años. Terrible. De Corona 87 meses. Chiquilistlán, Colotlán, El Ruyo, Mazanita, San Miguel el Alto, La Barca, El Arenal, Huejuquilla, Talpa de Allende, Magdalena, Quitupan, Arenas, Autlán de Navarro, Villa Corona, Tamazula, Tequila, Jalostotlán, todos ellos tardaron más de un año en reportar. Es terrible. Justo eso fue un reclamo que nos presentaron en este espacio un colectivo de Lagos de Moreno, que fue el reclamo que le plantearon a las autoridades en estas reuniones que tienen ahora con el gobierno de Lemus, sobre todo en las regiones, lo tardado que son los reportes. Doctor Víctor Manuel, pero quería preguntarle el tema de la nueva central, me parece de escándalo, considerando que a partir de agosto y septiembre, en los últimos meses del gobierno de Enrique Alfaro, él se negó a reconocer que había una crisis de desaparecidos ahí en la nueva central y aparece encabezando entonces la lista de colonias con más desaparecidos. Preguntar su opinión de eso y en concreto estos datos que presenta, me parece que son 32 desapariciones en torno a la nueva central camionera que la ubica en primer lugar. ¿Eso fue a lo largo del año o hubo a partir de algún momento del año que hubo algún pico de desapariciones? Las desapariciones en la central, las 32 son a lo largo de todo el año. Pero habrá que decir que hasta el momento no se ha reportado ninguna persona desaparecida en noviembre y diciembre en la central camionera. Puede ser por el operativo, ¿no? Son previos. Puede ser el operativo o que no los estén reportando. Claro. Doctor, otra duda. O que no los estén denunciando. Exacto. También me llama la atención por municipio lo que usted comentaba, cómo encabezan Santa María de los Ángeles, Huejúcar y Encarnación de Díaz en cuanto a reportes de desaparecidos por cada 100,000 habitantes. Son regiones muy cercanas, estos municipios al norte de Jalisco. ¿Esto es un indicador de algo grave que pueda estar sucediendo en ese punto y que no estén reportando las autoridades? Por supuesto. Uno de los casos de la desaparición está ligada al crimen organizado, ya sea el levantamiento de personas para involucrarlos en las operaciones de crimen organizado o por alguna venganza o alguna acción que haga el crimen organizado. Entonces, en los lugares en donde hay más presencia del crimen organizado es más probable que haya este tipo de desapariciones. Pero pues podemos decir que el problema de las desapariciones es simplemente la impunidad. También, sin lugar que a dudas, no tenga consecuencias, pues vamos a tener este problema. Así es. Doctor Víctor Manuel González Romero, muchas gracias por atender esta llamada y compartirnos el análisis de estos datos que de manera tan importante ha estado, trabajando desde hace 3 años para tratar de entender mejor esta crisis por personas desaparecidas que tenemos en Jalisco. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Muchas gracias. El doctor Víctor Manuel González Romero, terrible los datos, las cifras. Vamos a una pausa y regresamos con más información y la siguiente entrevista esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.